Buen día. Hoy compartiremos el tema de riesgos laborales, cómo vamos a identificar el riesgo, cómo vamos a accionar ante ese riesgo o cómo prevenir que ocurra. Yo soy la doctora Rodríguez. Primero, pues hay que definir ciertos conceptos para que entremos al tema de riesgo laboral. Definiremos accidente de trabajo, que es diferente a enfermedad profesional, y ya veremos por qué. El accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre por ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Es decir, eso ocurre en el momento en que está trabajando. No hay un proceso previo, no hay lesiones previas. Es un evento en un momento dado de tiempo. La enfermedad profesional es, desde un punto de vista preventivo, aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador por una exposición crónica, es decir, por largo tiempo a situaciones adversas, sean producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que está organizado. Entonces, la enfermedad profesional ya es un proceso de mayor periodo de tiempo. Y por eso dice desde el punto de vista preventivo, porque nosotros podemos visualizar qué actitud o qué comportamiento puede hacer que nosotros estemos adoptando alguna mala postura o estemos realizando una actividad de forma inadecuada. Y si lo podemos prevenir, entonces vamos a evitar este deterioro lento y paulatino. Ejemplo de eso vemos pues este señor que está levantando estas cajas, es más de lo que él puede cargar, además le obstaculiza la visión y pues y si él realiza esta actividad repetitiva, va a tener una lesión lumbar o lesión de hombros. Y pues el accidente de trabajo que podría ocurrir aquí es que se tropiece, se caiga o se fracture, ¿verdad? Entonces todo eso podemos ver en esta imagen de acá. También el concepto de salud, que este es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Los factores personales, que son causas básicas, se refieren a ausencia de formación e información, tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo, tratando de hacer una tarea rápida o tratando de hacer una cosa de una forma pues más, cargarse más por hacer las cosas en tiempo más rápido, o se quieran ahorrar el esfuerzo de cumplir todas las medidas de seguridad y pues a la larga va a generar un accidente. También la falta de motivación, que no quiera realizar la tarea, que se encuentre fatigado, entonces eso también puede ser una causa de accidente. Así como también los factores del trabajo, que son, por ejemplo, hábitos de trabajo incorrecto, mantenimiento inadecuado de las máquinas y el uso incorrecto de equipos y herramientas. Así también tenemos las causas inmediatas. Estos pues contemplan los actos inseguros que incluye realizar trabajos sin estar calificado, anular o modificar los dispositivos de seguridad. Es mejor realizar las tareas de forma secuencial porque por determinada razón se han dictado estos dispositivos de seguridad que ayudan a prevenir los accidentes. También el utilizar herramientas en mal estado, ¿ok? Por ejemplo, una almadana que se le haya caído la cabeza de metal y no se pueda ajustar al mango que tiene por el hecho de que se zafen, entonces le colocan ya sea un pedazo de cartón o un pedazo de trapo para que haga un poco de ajuste y eso puede producir en algún momento que se encuentre golpeando alguna superficie, que se zafe la cabeza y de la almadana y se pueda golpear la persona, sufrir una fractura, muchas cosas que pueden ocurrir. También las condiciones inseguras, como la falta de protección y resguardo de las máquinas, así como la falta de señalización en zonas peligrosas y falta de orden y limpieza en el trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sitio sucio, un sitio desordenado, esto en algún momento nos va a causar un accidente. ¿Por qué? Porque nos podemos tropezar, nos podemos caer. Entonces,
hay que evitar ese tipo de cosas. Un trabajo bien hecho es el reflejo de un trabajo seguro y por lo tanto, realizar un trabajo bajo los criterios de calidad consiste en desarrollarlo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Si trabajamos sin seguridad, vamos a implicar un riesgo para el trabajador e incluso potencialmente para las personas que están cercanas a él. Los actos inseguros y los accidentes laborales desembocan en una serie de costes adicionales innecesarios y no deseados, y esto puede ser un reflejo de no calidad de la empresa. ¿Cuáles son las relaciones accidente-calidad? Un trabajo bien hecho es el reflejo de un trabajo seguro, como les decía. Entregar prevención a todos los niveles de la empresa, es decir, cuando hablamos de riesgo laboral, no solo estamos hablando del personal de mantenimiento o del personal de higiene, porque hacen actividades repetitivas. Nos referimos a todas las áreas, médica, terapéutica, administrativa. ¿Por qué? Porque adoptamos algunas posturas, realizamos algunas actividades que nos pueden producir a la larga una enfermedad profesional. La calidad total es un concepto de todo lo incompatible con los accidentes y la seguridad es el factor clave para poder prestar un servicio de calidad. Evitar reducir en lo posible los accidentes, teniendo como objetivo la meta cero accidentes mediante el cumplimiento de las normas de prevención que aplica la empresa. Por ejemplo, lo típico que tenemos, pues, la suspensión de la caja, donde lo que tratamos de evitar es pues la lesión a nivel lumbar o de los hombros, brazos. Entonces, ¿qué realizamos? Pues tiene que hacerse desde el suelo o si está en una diferente base de sustentación, digamos que si encontrar este nivel, vamos a tratar de bajarnos a ese nivel porque lo que hacemos es que la fibra muscular y que nuestro cuerpo se adapte a esa postura y al flexionarnos le vamos a dar más fuerza a nuestros músculos para que puedan levantar esa caja. Acerca de los derechos y obligaciones en cuanto a la seguridad laboral en Honduras. Nosotros como institución hondureña pues nos regulamos nuestras acciones bajo los códigos vigentes que emite el Estado para la protección de los trabajadores. En este caso, les compartiré que nosotros trabajamos bajo el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. ¿A través de quiénes realizamos esto? A través del Comité de Salud, Higiene y Seguridad y a través de Recursos Humanos, a través del área de calidad, y nos auxiliamos de nuestro mismo personal, nuestros mismos compañeros para la capacitación en cuanto a ergonomía, prevención de riesgos profesionales, y se realiza también actividades preventivas por parte de recursos humanos en consonancia con el Seguro Social, campañas de vacunación, revisión de exámenes anuales, jornadas de salud, todo con el fin de proteger a los colaboradores. Pues en este reglamento, en el capítulo 4, vamos a hablar primero de las obligaciones del empleador, que además de los contenidos en el Código de Trabajo y las leyes del Seguro Social y sus reglamentos, todos los empleadores están obligados a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el trabajo para proteger y mantener la salud de los trabajadores, sin perjuicio del normal funcionamiento de las actividades. También observar en todas las actividades que se realizan en la empresa las disposiciones legales, normas y medidas de seguridad y salud aplicables, así como adoptar medidas apropiadas para proteger, fomentar y promocionar la salud de los trabajadores. Afiliar a sus empleados al Seguro Social, en donde este organismo tenga cobertura con el objetivo de garantizar a los trabajadores afectados por un riesgo profesional los derechos que la ley les confiere. Adoptando medidas adecuadas para crear y mantener en sus empresas y centros de trabajo condiciones de seguridad y salud, así como suministrar gratuitamente a los trabajadores el equipo de protección personal necesario, instalando también botiquines para disponer en todo momento de medicamentos y materiales de curación indispensables para proporcionar los primeros auxilios.
Llevan un registro adecuado de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en los lugares de trabajo y proporcionan facilidades para realizar inspecciones o investigaciones que realicen las autoridades que nos visiten, ¿verdad? Que sean competentes y otras actividades que sean necesarias para la protección de salud de los trabajadores. También proporcionar información sobre procesos y operaciones del trabajo y sustancias de almacenamiento con fines indicados, fijando en lugares visibles y difundiendo entre los trabajadores los instructivos y medidas de prevención que se emitan y adopten sobre seguridad y salud en el trabajo. Realizar programas de capacitación sobre los riesgos que están expuestos los trabajadores de la empresa, haciendo énfasis en las medidas de control y prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. Pues entonces, este es en resumen las obligaciones en las organizaciones en relación a la parte de seguridad laboral. Por eso es que hay ítems que no se encuentran y otros ítems solamente pues se puso un fragmento, ¿verdad? Pero este código, reglamento, perdón, se puede encontrar en internet para que puedan leer el resto de lo que tienen estos puntos suspensivos que para efectos de presentación yo los resumí. También de obligaciones de los trabajadores y sus organizaciones, que además de lo que se contempló en el Código de Trabajo y las leyes de Seguro Social, las obligaciones de los trabajadores son cumplir las disposiciones, así como las normas, manuales e instructivos que expidan para la prevención de riesgos profesionales. Utilizar convenientemente máquinas, equipos, herramientas, sustancias y otros medios, haciendo uso adecuado del equipo de protección personal, dispositivos de seguridad y control de maquinaria. En este caso de existir dudas en la forma de cómo utilizarlo, mejor pregúntele a su superior para que le dé las instrucciones de cómo utilizarlo. En muchas ocasiones no solamente es el manual, sino que también la experiencia la que nos va a ayudar a poder manipular de una forma adecuada la maquinaria. Si usted siente que no tiene la habilidad para poder manipular un determinado equipo o no se ha instruido de forma adecuada, mejor pregunte para que vaya a evitar algún accidente laboral. También cooperar y participar en los programas de salud y seguridad en el trabajo implementados dentro del mismo trabajo y lo mismo que las medidas encaminadas a la prevención de riesgos profesionales. Asistir a los cursos, seminarios y jornadas de capacitación que en esta área realicen de común acuerdo con el empleador, las instituciones gubernamentales o la Comisión de Higiene y Seguridad. Es decir, es obligación de una persona como trabajador asistir a las capacitaciones de salud, higiene y seguridad, ¿verdad? Cuando prevenir se vuelve una obligación que no debería ser así, ¿verdad? Deberíamos nosotros velar porque se cumplan nuestros derechos y asistir con toda anuencia a este tipo de capacitaciones que es por nuestro bienestar. También abstenerse de operar sin debida autorización vehículos, maquinarias y equipos distintos a los que se le han asignado. O sea, si el compañero que le tocaba manipular determinado equipo y otra persona no ha sido entrenada, no se aventure o no tome actitudes temerarias de pues manipular ese equipo, porque o le puede pasar algo a la persona o le puede pasar algo al equipo. Deben dar aviso a su superior sobre la existencia de condiciones inseguras o defectuosas, fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos, operaciones y sistemas de control de riesgo que pues se hace a través del área de calidad, lo hacen a través del formulario de sugerencias y reclamos. Entonces nosotros tenemos un flujo para poder recibir pues la existencia de condiciones inseguras o defectuosas o incluso lo que ocurre en los incidentes, ¿verdad? Que se reporte el incidente y se detectan nuevas condiciones que trabajamos para que se corrijan, gestionando en las diferentes áreas donde compete la resolución de ese incidente. También abstenerse de introducir e ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias no autorizadas en el centro de trabajo o presentarse bajo los efectos de estas drogas. También prestar auxilio en el momento que se les solicite
ya sea por siniestro o riesgo inminente, peligren los compañeros de labores o intereses del empleador. Si nos encontramos en un momento donde hay que evacuar, a todos pues se nos ha dado la capacitación en cuanto a incidentes críticos. Todos hemos tenido acceso a la plataforma virtual para poder entender cómo se hace una evacuación. Entonces, todos estamos entrenados. También pues tenemos los procedimientos para incidentes críticos en nuestras áreas para que pues les demos seguimiento cada vez que necesitemos realizar uno de esos procedimientos. También utilizar y mantener en buenas condiciones todos los resguardos, protecciones y sistemas de seguridad utilizados para la prevención de riesgos profesionales, así como acatar todas las normas y recomendaciones que conciernan a salud, disciplina y conducta. Y se me había olvidado el I, abstenerse en cuanto pueda de poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo y de las otras personas. O sea, no nos podemos poner en riesgo. Por ejemplo, si soy un motorista y me dicen que la persona atendida me dice no, que avance un poco, pues ya incluso Trabajo Social tiene una aclaración para las personas atendidas y les dice se les puede dar el abordaje a la unidad siempre y cuando sea un punto seguro tanto como para la persona como para el motorista, ¿verdad? Porque no podemos poner en peligro la vida la vida de las demás personas. Así también, si por ejemplo estamos trabajando en el mantenimiento y nos toca soldar algo, ¿verdad? Y está lloviendo, entonces hay que esperar que deje de llover porque si no puede haber alguna electrocución, etcétera, ¿verdad? Entonces, el trabajo se va a hacer siempre y cuando esté dentro de las condiciones seguras. Y pues a eso vamos con el siguiente punto, que es el punto de seguridad. Lugares de trabajo, orden y limpieza, eso es lo básico, como les decía. Un lugar limpio, un lugar ordenado, va a tener sus pasillos despejados, así como nosotros vamos caminando, no tenemos que estar preocupados si me voy a tropezar con algo, si va a haber algo que me obstaculice el paso. No, nosotros, como las personas atendidas, como las personas que nos visitan, debemos tener pues un espacio ordenado, limpio, donde se evite la mayoría de riesgos, porque el desorden trae accidentes. Se entiende como lugar de trabajo o áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deben permanecer o a las que puedan acceder por motivos laborales. Están incluidas las áreas destinadas para el descanso, los primeros auxilios, los servicios higiénicos y los comedores. O sea, todas esas áreas donde nosotros transitamos dentro de nuestro sitio de trabajo son nuestros lugares de trabajo, aunque sea el comedor, aunque sea el servicio sanitario, aunque sea el lavabo, todo eso es nuestro lugar de trabajo. También los riesgos, que los riesgos en el puesto de trabajo pueden ser múltiples y diversos. Aquí cabe destacar las caídas al mismo nivel, caídas a distintos niveles, por ejemplo, de una grada o de una superficie pues alta. También golpes contra objetos inmóviles, o sea que vayamos caminando y nos golpeamos contra algo que está estacionario, o atropellos o golpes por vehículos, que pues alguien en el parqueo esté saliendo el carro, no se fija que hay otra persona transitando y pues eso puede ocurrir. Esos son todos los riesgos que a grandes rasgos, la mayoría de riesgos que pueden ocurrir dentro de un trabajo. Como medidas preventivas, el espacio y lugar de trabajo que deben mantenerse limpio y ordenado. Pasillos, escaleras, vías de circulación y salida deben permanecer libres de obstáculos, con óptimas condiciones de luz y a su vez que no hayan fluido, ya sea agua o grasa en el suelo, para que haya una utilización libre, sin riesgos en todo momento. Los desperdicios, manchas de grasa y residuos de sustancias peligrosas pueden originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. Se eliminan inmediatamente y se depositan en pues
en los basureros, ¿verdad? Si se limpió, hay que limpiar las áreas, y si pues se trapeó el área, entonces se coloque el rótulo de piso mojado, siempre para prevenir que la persona vea desde lejos, disminuya la velocidad al caminar y esté atenta a la superficie del piso mojado. Recuerde que el puesto de trabajo debe cumplirse un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. El orden y la limpieza son tarea de todos y son absolutamente necesarios para prevenir los accidentes. Por eso debemos tener como un ejemplo el material de limpieza. Las sustancias peligrosas se deben tener en un lugar sin acceso a los niños, donde sea fresco, donde sea seco y ventilado, a diferencia de un extintor que necesitemos que esté disponible y que esté enganchado de forma segura. Cuando hablamos de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, también recordemos que las gavetas de las áreas terapéuticas deben estar libres de elementos cortopunzantes o sustancias que puedan intoxicar a una persona. Por ejemplo, podemos ver que en el área de niños, los niños de una forma u otra podrían accesar a las gavetas de los terapeutas y revisar, y podrían sacar una tijera, una caja con grapas, o podrían sacar un bote de gel. Entonces, por esa razón, debemos tener las gavetas, ya sea con llave, las que tienen elementos cortopunzantes y sustancias peligrosas, y evitar a toda costa que tengan los niños acceso a las mismas, así como los frascos de gel antibacterial, de sustancias como el Effersan o el Precept, o cualquier sustancia que se utilice como químico para limpieza u otra actividad, debe estar siempre fuera del alcance de los niños. Las herramientas de mano, matrices, moldes, útiles, etcétera, se deben mantener ordenados en soportes y estanterías, etcétera. El acceso debe ser limitado en las áreas donde tengamos materiales peligrosos. También, por ejemplo, algo que es muy común ver en las áreas terapéuticas, que colocan el gel de manos al alcance de todo mundo. Tenemos que pensar en la mente de un niño que tiene algún retraso psicomotor, que puede tomar ese gel de manos y lo tiene al acceso y se lo puede tragar, y de alguna manera otro niño lo puede ingerir. Entonces, no tengamos ni sustancias peligrosas como desinfectantes, gel de manos, alcohol al alcance de los niños en ninguna de las áreas. Las tablas con clavos y recortes de chapa pueden provocar cortes y punzadas si se dejan por el suelo. Entonces, todo eso hay que quitarle los clavos y hay que ponerlos en un sitio que no esté al alcance de los demás, solo al alcance de quien lo necesita. El material almacenado debe estar en orden, teniendo en cuenta que de las estanterías de almacenamiento no debe sobresalir material, porque puede provocar un golpe cuando una persona vaya pasando, o se puede caer una persona que vaya pasando. Los materiales más pesados deben de colocarse en la parte baja para evitar lesiones de espalda o lesiones de hombro y cintura, y además el material más utilizado primero a recoger deberá estar en las zonas más accesibles, así como hacen con nosotros en los supermercados, ¿verdad? Colocan lo que ellos desean que se movilice más rápido a la vista de la persona, y lo que es más cómodo o que es más pesado se coloca en la estantería baja. Los productos químicos deben estar convenientemente almacenados y etiquetados. Si, por ejemplo, el desinfectante cada 2 semanas tiene que rotularlo, pues hay que rotularlo, aunque venga sin ningún rótulo, porque es tarea de todos mantener correctamente etiquetados estos productos químicos. El almacenamiento de objetos o materiales no debe obstaculizar el acceso a extintores, material contra incendios y puertas de evacuación, porque es muy importante que todo eso esté al alcance. Los lugares de trabajo
Deben disponer de señalización adecuada y suficiente cuando sea necesario llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, prohibiciones u obligaciones, así como la localización e identificación de diversos medios de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. ¿A qué nos referimos? Si tenemos un parafinero y sabemos que produce calor, colocarle su rótulo amarillo que dice superficie caliente, ponerle cinta reflectiva con 1 metro de distancia entre la cinta y el parafinero para que las personas tengan precaución y no se paren cerca de eso o tengan acceso al parafinero. Asimismo, los paneles eléctricos deben tener su rótulo de riesgo eléctrico y así sucesivamente, ¿verdad? Según vaya apareciendo el riesgo, nosotros colocamos el rótulo para advertir. En cuanto a máquinas y herramientas, pues nos referimos a máquina a todo conjunto de piezas u órganos unidos entre sí. En su caso, órganos de accionamiento, circuitos de mando, potencia, etcétera, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada. Estos sirven ya sea para transformación, tratamiento, desplazamiento o acondicionamiento de un material. Los riesgos, pues están los riesgos de atrapamiento por y entre objetos, golpes y contactos con elementos móviles de la máquina, es decir, usted está trabajando y puede que en este caso esté trabajando con una prensa y por accidente no se ha dado cuenta y le está amordazando una parte de la ropa, o está trabajando con un taladro, y entonces empiezan a caer como virutas, polvo, etcétera. Entonces entra en contacto con usted. En el caso de la proyección de partículas, ¿verdad? Que estemos limando, que estemos lijando o que se encuentre soldando. Entonces esto libera chispas y estas chispas nos pueden afectar. Todos estos riesgos se miden y por eso se utilizan los equipos de protección personal. Las medidas preventivas, pues las máquinas deberán tener su mantenimiento preventivo y periódico según las indicaciones del fabricante y el trabajador debe conocer cómo funciona la máquina, así como los mecanismos y sistemas de seguridad que disponen las mismas, cómo hacer un apagado de emergencia, cómo encenderla, cómo apagarla, cómo aumentar o reducir su intensidad, dependiendo de la máquina que esté utilizando. Así como los sistemas de seguridad no puedan ser posibles, se le dotará al trabajador de equipos de protección individual necesarios para cada fin. Si se proyectan esquirlas o partículas, se instalarán pantallas como medio de protección colectiva o se deberá utilizar protección ocular. Todos los órganos de transmisión deben estar protegidos, las carcasas deben estar bien colocadas y sujetas y no se deben extraer con la máquina en marcha. Bajo ningún concepto deben inutilizarse, modificarse o anihilarse los dispositivos de seguridad. Cuando sujete piezas, cambie herramientas, limpie, repare, etcétera, realice siempre con la máquina parada y si es posible sin tensión eléctrica, ¿verdad? Todos los mantenimientos deben hacerse con el equipo apagado y desenchufado. La manipulación en el interior de la máquina debe hacerse cuando esté parada y con dispositivos que impidan su puesta en marcha sin un consentimiento de la persona que esté manipulando. O sea que si usted va a limpiar una máquina, en el caso de mantenimiento que se realiza, pues y estas máquinas pues entran en marcha, ya estamos hablando por ejemplo de las caminadoras, de las tracciones, etcétera. Entonces se realiza el apagado de manera que la persona que esté trabajando en ella no tenga ningún riesgo de que se vaya a accidentar, ¿verdad? O que se vaya a amordazar en una de esas máquinas. Los sistemas de seguridad deben probarse periódicamente para ver que funcionan adecuadamente. Por ejemplo, la caminadora, la tracción y el láser, que son equipos que se pueden detener de forma inmediata, sin necesidad de ir hasta el botón de apagado. Se les da a las personas pues un dispositivo para detenerlas o se les dan instrucciones para la detención inmediata.
Como prendas de protección individual debe utilizarse guantes, gafas, calzado de seguridad u otros en función del riesgo a que estemos expuestos en el puesto de trabajo, porque ya sabemos que dependiendo de la actividad que realizamos, ese va a ser el tipo de equipo de seguridad. Herramientas manuales son aquellos equipos de trabajo cuyo funcionamiento se requiere únicamente del esfuerzo físico de las personas. ¿Qué riesgos pueden haber? Que la persona caiga durante su manipulación, que se dé golpes contra objetos y herramientas, que se proyecten partículas o lesiones musculoesqueléticas por un uso inadecuado de la herramienta, ¿verdad? Porque a veces estas herramientas son pesadas. Las herramientas a utilizar deben ser apropiadas para cada tipo de tarea y se deben utilizar de forma adecuada. También recuerde comprobar que los mangos u otros elementos están sujetos de forma efectiva y ubique las herramientas en su lugar correspondiente, con su funda, con su dispositivo de seguridad y manteniendo en todo momento el orden y la limpieza. Los mangos de los martillos deben presentar una superficie limpia, sin barnizar, perfectamente encajados a la cabeza del mismo y no utilizar herramientas cuyas cabezas presenten superficies deterioradas debido al riesgo de proyección de las mismas un golpe. También, pues, ejemplo, al subir una escalera, debemos tener libres las manos y utilizar, pues, alguna maletín, alguna maleta para poder llevar, si es necesario, las herramientas hacia arriba. Porque, ¿qué pasa? Si esta persona está haciendo equilibrio entre subir estas cosas y con una mano se está subiendo por la escalera, entonces puede ser que si la pintura se le va a caer, se impulsa hacia atrás y cae de espalda. Pero si la persona pues está llevándolo de forma adecuada, en este caso, pues allí es mucho mejor porque tiene libres sus manos para poder agarrarse de la escalera y siempre viendo hacia enfrente, ¿verdad? No darse vuelta con espaldas hacia la escalera, porque eso también puede crear un accidente. Es mejor utilizar las llaves fijas que las ajustables, esto en el caso de mantenimiento, y para evitar golpes producidos por llaves fijas, deben adaptarse perfectamente a la cabeza de la tuerca o perno. Los alicates y tenazas deben mantenerse con un buen corte, limpio y afilado, para evitar el uso de la fuerza para hacer los cortes. No deben utilizarse como llave de tuercas ni como martillo los alicates y las tenazas. Si se trabaja en alturas, andamios, escaleras y construcción, de verdad que la construcción es una de las actividades donde más riesgos y varias formas de presentarse los accidentes hay. Ahí las consecuencias son graves, muy graves e incluso mortales, porque aquí hay mucha manipulación de equipo pesado, materiales pesados, trabajos en altura, desplazamiento y los riesgos son caídas de distinto nivel al mismo nivel, caída de objetos desprendidos y pisadas entre objetos. Puede haber golpes, cortes y atrapamiento. Entonces ahí es donde tenemos que usar el equipo de protección individual, porque si estamos realizando pues una reparación, hay que usar el casco por si cae algo, pues le cae al casco, no nos impacta directamente en la cabeza. Si encuentran un defecto en el material que están utilizando, se reporta al superior para que se haga el cambio de material, hacer una correcta subida y bajada de las escaleras y compruebe que las suelas de su calzado no contienen grasa cuando sube o baje las escaleras, para evitar que se resbale y caer de la escalera. Vamos a tomar un descanso en este momento y nos vemos dentro de unos minutos para ver la siguiente parte de riesgos laborales.